Hola, bienvenidos a este su espacio Notas de la Imagen. Gracias por estar aquí. En esta ocasión me gustaría hablarles de la película Nunca me abandones, basada en el libro del mismo título, del escritor británico Kazuo Ishiguro. Si el nombre no le suena muy británico es porque el señor Ishiguro es nacido en Japón de padres japoneses, pero la familia decide emigrar a Inglaterra cuando él tenía aproximadamente 5 o 6 años. Esta es la segunda obra del señor Ishiguro que es llevada a la pantalla grande. La primera fue en el año 1993, basada en su libro Lo que queda del día. Aquella película estuvo protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson. Cabe destacar que el señor Ishiguro es el ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2017. Aquí tengo el libro, Nunca me abandones. Este es el título en inglés, Never Let Me Go. Y este libro me lo prestó mi querida amiga Damaris. Te lo devuelvo esta semana, Dios mediante. Muchas gracias por prestármelo. Este libro fue publicado en el año 2005. La película fue adaptada para el año 2010, dirigida por Mark Romanek y fue protagonizada por Carey Mulligan, quien interpreta a Kathy H. Andrew Garfield interpreta a Tommy y Keira Knightley interpreta a Ruth. Y básicamente esos son nuestros tres personajes principales en esta película. La historia de Nunca me abandones se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX en Inglaterra. En Inglaterra hay entendemos que en el mundo entero, pero la historia toma lugar en Inglaterra. Hay un número de escuelas como internados donde tienen estos niños que se educan y básicamente tienen una vida normal. Entre esas escuelas, la escuela que nosotros conocemos, donde se desarrolla toda la historia, es la escuela de Hailsham. Y si ya vieron la película y leyeron el libro, pues saben, estos niños son realmente clones. Y los clones, pues básicamente son vistos con un poquito de miedo e inclusive desprecio. Lo vemos en varios momentos en la película cuando las personas del exterior, los que no son clones, tienen contacto con estos niños. Y Hailsham realmente es una escuela piloto dentro de todas estas escuelas, como ya dije, donde la directora, Miss Emily, básicamente quiere darle una vida normal a estos niños. Pero la segunda misión de Hailsham también es demostrarle al mundo de que estos niños, estos clones, pues realmente son seres humanos igual que todos los demás. Y básicamente la historia pues se basa en esta realidad. Es aquí en Hailsham que conocemos a Kathy, a Ruth y a Tommy, y existe como esta amistad entre ellos tres, pero realmente la relación se ve un poquito más estrecha y donde se siente más química desde que son niños es entre Tommy y Kathy. Sin embargo, y mientras van creciendo, los que terminan siendo enamorados o pareja o novios, como le llaman en su país, son Ruth y Tommy, lo que un poquito como que nos decepciona, pero ya más adelante vemos realmente por qué sucede esto. En la escuela de Hailsham se hace mucho énfasis en que los niños tengan expresiones artísticas, y esto es para una galería, la cual realmente no sabemos para qué existe, cuál es la función, pero sabemos que es muy importante. También vemos que existen como intercambios donde los niños guardan y van ganando unos tokens y los cambian por artículos que son pequeños juguetes, ese tipo de cosas. Y en un momento dado, en una de las escenas, al principio vemos que Miss Emily les anuncia que va a haber una de esas ferias y que va a ser una feria con muchos de estos objetos, y los niños se alegran bastante, para luego entonces ver unas escenas donde vemos estos objetos que traen de fuera y básicamente son basura. Y son este tipo de pequeños detalles que nos dan una idea del mundo que existe en aquel entonces fuera de Hailsham. Una vez adultos, todos estos jóvenes son asignados a diferentes hogares alrededor del país, y a nuestros protagonistas lo que le toca es como un tipo de cabaña en unas granjas. Es interesante notar que es una granja, un lugar donde se crían animales para darle comida al resto del mundo. Y es allí donde Kathy, Ruth y Tommy, que son los amigos que siempre están juntos, pues conocen otros estudiantes de otras escuelas. Notablemente Chrissy y Rodney, que son una pareja que están ya en la cabaña cuando ellos llegan de Hailsham. En un momento dado, Chrissy y Rodney invitan a Ruth a la ciudad de Norfolk, y básicamente le dicen que allá ellos vieron la posible de Ruth. Los posibles son las personas de donde posiblemente te sacaron como clon.
Entonces Ruth se emociona mucho, le dice a Katy que es su mejor amiga para que la acompañe al viaje, y los 5 pues hacen el viaje a esta ciudad. Chrissy y Rodney como pareja, Ruth y Tommy como pareja, y también Katy. Una vez en el restaurante, Chrissy y Rodney le preguntan a Ruth, Tommy y a Katy si saben de los aplazamientos. Y los aplazamientos son un rumor que existe donde si una pareja de clones demuestra que están realmente enamorados, pues pueden aplicar para que antes de ellos empezar a hacer sus donaciones les regalen 2 o 3 años más para vivir juntos, ya que cuando empiezan a dar las donaciones son una detrás de la otra y generalmente no pasan de una tercera o cuarta donación. Cuando estos chicos, Chrissy y Rodney, le hacen esta pregunta, ellos dicen que no saben, que realmente muchas de las cosas que se decían en Hailsham eran más que nada rumores, a lo que Chrissy y Rodney, un poco indignados, piensan que ellos están guardando esa información para ellos, pues las personas de otras escuelas realmente tienen la idea de que los estudiantes de Hailsham son tratados un poquito distintos. Y es ese viaje que marca como la pérdida de la inocencia de nuestros 3 amigos, de Ruth, Tommy y Katy. Pero también en este viaje pues esta relación empieza ya a romperse de una manera irreversible. Vemos en un momento, ellos están, después que pasan por donde la posible de Ruth, que nos damos cuenta que realmente fue una excusa para llevarlos a la cafetería y hacerle la pregunta sobre los aplazamientos. Los 3 amigos están como en una especie de muelle y Ruth verbaliza algo que ya nosotros veníamos y ellos también sospechando, y es que los clones realmente son tomados de las personas que se rechazan generalmente en la sociedad, criminales, prostitutas, ese tipo de personas. Y es también una escena un poquito dolorosa y nos da otra vez una visión del mundo en el que existe esta historia. Luego de esto, Ruth se torna un poquito cruel con Katy, o mejor dicho, muy cruel con Katy, y Katy decide aplicar para ser cuidadora. Los clones tienen la posibilidad de aplicar para ser cuidadores de las personas que van a empezar, los clones que van a empezar a hacer sus donaciones, y básicamente hasta que llegue el punto donde ellos también son notificados para empezar sus donaciones. Entonces Katy es aceptada y ya luego la vemos un tiempo después pues en sus tareas en una clínica cuidando a uno de los clones que acaba de hacer su donación, y en un momento que está llenando una ficha cuando este clon fallece, ella nota en la computadora de la clínica que está la ficha de su antigua amiga Ruth, y entonces la enfermera le dice que ya Ruth va por la segunda donación y Katy pues decide ser la cuidadora de Ruth en ese momento. Entonces Ruth y Katy se encuentran y Ruth le hace la sugerencia a Katy en un momento de salir a dar un paseo, y también de que en este paseo, antes de llegar a su destino, pues pasen a buscar a Tommy, que también ya empezó las donaciones y va por su segunda donación. Katy entonces accede al viaje, entonces van a buscar a Tommy a su clínica y luego van los 3 a la playa. Y es allí en la playa donde Ruth confiesa algo que nosotros también sabíamos o sospechábamos, al igual que Tommy y Katy, y es que Ruth todo el tiempo supo que quienes debían estar juntos eran Katy y Tommy, esa era la relación, donde había una relación especial. Entonces, bueno, ya realmente es un poquito tarde y porque Tommy va por la segunda donación. Entonces, Katy quiere como compensar eso y les da la dirección de Miss Emily y le dice que vayan a aplicar para un aplazamiento, a pesar de que eso es simplemente un rumor. Bueno, entonces ellos toman la dirección de Miss Emily. Al poco tiempo Ruth fallece y ellos empiezan a trabajar para aplicar para este aplazamiento. Y cabe destacar aquí que Tommy nunca fue bueno con las artes y ninguno de sus trabajos llegó a la galería. Entonces una de las ideas que tienen los estudiantes es de que si tenían mucho trabajo en las galerías, pues era más fácil que se les otorgue un aplazamiento. Entonces Tommy empieza a dibujar mucho, a trabajar en eso para llevar dibujos a donde Miss Emily para que les puedan dar este aplazamiento. Y luego de un tiempo pues llegan allá a la casa de Miss Emily y realmente Miss Emily le dice lo que también nosotros otra vez sospechábamos, y era de que simplemente son rumores. Los aplazamientos como tal no existen y nunca han existido, y de hecho muchas otras parejas habían ido a la casa de Miss Emily por este rumor. Y en esta escena realmente es una escena bastante frustrante y dolorosa, pero realmente yo entiendo que fue tanto en el libro como en la película
un final satisfactorio en el sentido de que no se hizo un final feliz a la fuerza, sino que va muy de acuerdo a la realidad en que se retrata en la obra, tanto en la película como en el libro. Y eso me trae a un segundo punto, y es a la adaptación de esta obra literaria. Antes de hablarles de este tema, existe un enlace donde yo hablo un poquito sobre lo que son las adaptaciones, lo que es mejor un libro o una película. El enlace está justamente ahora mismo arriba en la parte superior izquierda. También va a estar al final en los videos recomendados y va a estar también en la descripción abajo. Pero el director que decide adaptar una obra literaria, aunque toda película es una adaptación, estrictamente hablando de un guión, pero de una obra como esta, corre el riesgo de que su película sea juzgada de una manera un poquito más severa. Y es que existe la predisposición a pensar de que una película adaptada de un libro es generalmente un producto de menor calidad, y ciertamente hay muchos de esos casos, pero yo pienso que en este caso en particular fue una adaptación excelente, aunque sé que la mayoría de las personas van a discrepar conmigo, pero precisamente porque leí muchas personas hablando de la película y lo primero que decían es que no les gustó la adaptación. Sin embargo, difícilmente hacían una lista de por qué o por qué razón específica no les gustó la adaptación. Y yo debo decir que el escritor Alex Garland, creo que es, y el director hicieron un excelente trabajo en sacar cosas que no le iban a aportar a la película sin dañar la obra, respetando la obra, y sobre todo mantener el ritmo y el tono que tiene el libro sin ser aburrida la película. Es un trabajo sumamente difícil y yo creo que ellos hicieron un excelente trabajo realmente con este guión. Cuando yo vi la película por primera vez, ya había leído el libro, es decir, yo creo que van a haber dos tipos de personas: los que ven la película después de leer el libro y los que ven la película sin haber leído el libro. Pero después de haber leído el libro y ver la película, sentí que el personaje de Ruth era muy fuerte, tenía mucho protagonismo. Y luego de ver la película varias veces de manera seguida, me di cuenta de que fue necesario que sea así, porque necesitaban un personaje antagónico fuerte para poder mover la película hacia adelante. En el libro realmente la información de que ellos son clones y de que donan sus órganos pues se nos atrasa bastante. Nos van dando pistas por aquí y por allá, pero lo sabemos un poquito avanzada la obra. En la película no se podían dar ese lujo y esa información se nos da bastante rápido. Y yo creo que fue realmente una muy buena decisión tanto del director como del escritor. Cómo ellos organizaron los hechos y cómo enfatizaron cosas como para poner la mayor cantidad de información del libro en la película sin hacer aburrida la película y también haciéndole justicia pues a esta obra literaria tan buena. Un aspecto de la película que me gustó mucho fue el uso del color, el azul y el amarillo mayormente. El amarillo se utilizó generalmente en las escenas donde ellos estaban en Hailsham o cuando ellos están juntos, comunicando así calidez, familia, ese tipo de sentimientos. Y ya fuera de ese mundo, los colores que se utilizaron, y no solamente me refiero al color de los edificios y ese tipo de cosas, pero también el color de la luz, pues es azul, es frío, es distante, y me pareció que utilizar estos recursos para acentuar, comunicar estas ideas, pues me pareció fantástico, la verdad. Otro aspecto que me gustó mucho de la película fueron las actuaciones de los niños y también de los adultos, sobre todo la actuación de Carey Mulligan, quien interpreta a Katy, me pareció excelente. En esta película muchas de las emociones son emociones muy sutiles, y cuando hay una convivencia larga como la que sucede en esta obra, muchas emociones se comunican, se dejan implícitas, pero no por eso menos entendidas. Y yo creo que los actores hicieron un excelente trabajo para comunicar ese tipo de comunicación que es con miradas, con el lenguaje corporal. Me pareció de verdad una excelente actuación de parte de los tres actores principales. Finalmente debemos tocar el tema de la palabra donación. En el libro se le llama donación y eso nos da una visión de qué tipo de mundo era fuera de Hailsham. Realmente sabemos que no son donaciones, porque una donación es algo que se hace a voluntad. A estas personas les sacan los órganos en un momento determinado, quieras o no. Entonces realmente son extracciones, o se podría decir que inclusive es un cultivo de órganos. Pero lógicamente utilizar
la palabra donación pues da más tranquilidad a la conciencia, y esta sociedad ha decidido cerrar esa puerta y a seguir su vida, no importa lo que esté pasando con estas personas. Miss Emily lo dijo de una manera mucho más elocuente al final de la película. Ella le dice a Kathy y a Tommy, nosotros estábamos respondiendo a una pregunta que nadie estaba haciendo. Y yo creo que realmente esa frase básicamente describe ese mundo fuera de Hailsham. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Notas de la Imagen, hablando de esta película Nunca me abandones. En la descripción abajo les voy a dejar un enlace donde está el discurso del señor Ishiguro cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 2017. Creo que solamente está en inglés, voy a tratar de conseguir uno donde tenga subtítulos en español, pero si no, solamente está en inglés, desafortunadamente. También voy a dejarle un enlace donde hay un video que hablo de algunas de las técnicas que se utilizaron en la película de Nunca me abandones, donde hablo también del color, el uso del color, algunos movimientos de cámaras, algunos detalles que pude notar mientras vi la película. Ese video lo puse en La Magia del Cine, pues si lo ponía aquí, pues esta reseña iba a ser demasiado larga, así que pasé esa información a este video de La Magia del Cine y espero que les guste. Si les gusta el contenido del canal, les invito a suscribirse, a darle al botón de like o también al botón de la campana para que sean notificados tan pronto un nuevo contenido sea subido al canal. Muchísimas gracias por su atención, hasta la próxima.